¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy con Marcela Savio, es escritora, narradora, una mujer de teatro, de la cultura de Santa Fe, del arte. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo nace tu historia o tu pasión por esto, por todo? Bueno, muy chica, ¿no? Muy chica y de esos casos quizás que no hay lugar a duda de que es vocación pura, ¿no? Ajá. Una de mis abuelas, yo tengo una mezcla bastante suculenta ahí de andaluces, gitanos, árabes, checos, italianos. Una de mis abuelas de raíz checoslovaca, que ella emigró con la guerra, cuando era muy chica y solo tenía hasta tercer grado. Y después, estando aquí, ya no pudo seguir estudiando. Sin embargo, había un gran incentivo por la lectura, por los libros y por la ópera. Ajá. Y ella, cuando terminaba sus labores domésticas, se sentaba al lado del combinado, un viejo combinado, un ventanal de vidrios repartidos, las luces de colores que pasaban a través de los vidrios, y ella se abandonaba, ¿no?, a la escucha de la ópera. Ajá. Y yo con respeto me acercaba, pero la veía así como... ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía ahí 6 años, más o menos. O sea, lo recuerdo desde antes, pero ahí a los 6, entre 6 y 7, ya me empezaba a inquietar, porque yo la veía a ella disfrutar con tal regocijo que decía, a ver, ¿qué es lo que disfruta? La música me llegaba, pero yo decía, esto están diciendo algo y yo no entiendo. Entonces le preguntaba, abuela, ¿y qué están diciendo? ¿Qué es lo que te gusta tanto? Y ella me decía, ay, no sé qué están diciendo, pero es lindo. Y disfrutaba, sonaba, ¿no? Y entonces, un día cuentan que, bueno, ella podría ser la impulsora de esta primera pasión por la música y la palabra unida a la música. Yo me quedé así como perpleja porque no podía seguir escuchando esa respuesta y le dije, cuando sea grande voy a hacer una ópera, pero que se entienda. Porque yo quería entender qué era lo que decía. Sí. Y bueno, entonces pedí a mis padres que me enseñaran, que me llevaran a algún profesor que me enseñara música. Y en esas épocas, como dada mi edad, y ellos, digamos, mis padres, mis dos padres, mis abuelos, todo fue una familia que siempre estimuló la lectura, el espacio de escucharnos, sí, la imaginación. Casi todas las noches había que hacer un ritual inamovible, ¿no? Y era leer y contar. Leer y contar, pero debo decirte que mi papá era ingeniero, pero compraba libros, colecciones de libros de tradiciones, de cuentos folclóricos de todo el mundo, los libros tradicionales de Grimm, los de, Perrault, todo, novelas, él leía. Y además cantaba y agarraba una armónica que muy tarde mi hermana y yo, nosotros somos 4, pero venimos en 2 generaciones. Entonces mi hermana, la que me sigue a mí, y yo vivimos las experiencias similares y vimos cómo mi papá casi todas las noches tomaba la armónica y decía, señoras y señores, o sea, bien como un presentador, ¿no?, teatral, sí, con ustedes voy a interpretar la famosa sinfonía Me dolía la panza. Y lo decía con tal formalidad y tan rimbombante que nosotros nos quedábamos como diciendo, oh, ¿qué? Y empezaba a chiflar en esa armónica. Muy tarde nos enteramos de que mi papá no sabía música ni sabía tocar. Él tocaba lo que quería. Pero lo cierto es que con nosotros ejercía un efecto realmente mágico. Yo siento que éramos como los ratones o los niños que se llevaba el flautista de Hamelin detrás de su música. No fue una cosa obligada de la escuela, de la educación, no, fue algo que fue surgiendo naturalmente por el ambiente que ustedes vivían, ¿no? Por el ámbito familiar, sobre todo. Y después tuve la suerte de tener buenos docentes, de todo, ¿no? Uno en la vida se va encontrando con buenos maestros, maestros de la vida, no necesariamente en la escuela, la instrucción, sino también en el liceo municipal, sobre todo donde yo iba. Después empecé a ir a música porque primero, mis padres contrataron a un profesor, pero que me enseñaba rasguidos con la guitarra, y yo lo que quería era escribir música, porque componía, yo creaba canciones y quería escribirlas para que no se me fueran, digamos, para que otros las leyeran. Sí. Entonces después me fui encontrando con gente que estimuló mucho
lo que yo quería hacer. Este mismo profesor que muy conocido en Santa Fe, que es el profesor Aicardi, que ha enseñado cantidad de, impulsado en el folclore a mucha gente, le decía a mis padres que ella no quiere esto, no quiere cantar, ella lo que quiere es escribir, componer. Entonces, bueno, ahí entré al Liceo Municipal y hacía danzas y hacía música, guitarra. Y después, bueno, seguí la carrera de composición en la Universidad Nacional del Litoral, cuando todavía eso era como un posgrado, es decir, no era la licenciatura, sino que tenía que hacer primero una licenciatura y luego un posgrado. Y sobre eso seguí teatro también paralelamente, y cuando termino la carrera de composición me voy a Buenos Aires a estudiar regisseur, es decir, el director de escena. De escena sobre todo musical, ¿no? O sea, de ópera o de musicales y todo eso. ¿Y te consideras una excepción, digamos, hoy, o los tiempos han cambiado hoy en día? Ahora han cambiado el mucho. papá, no sé si tiene el tiempo de trasladar, digamos, los momentos para inculcar, digamos, la lectura o la cultura misma. El docente tal vez esté únicamente cumplir su ocupación laboral. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que ha cambiado sobre todo el espacio para encontrarnos sin pantallas de por medio, sin el espacio más humano de compartir la palabra, el espacio de la oralidad, diríamos, de la comunicación oral, que es la herramienta más importante con la que entramos al mundo, con la que nos vamos del mundo y con la que nos permitimos ser en el mundo, contar lo que somos a través de todo lo que nos pasa y compartirlo con otros. Ajá. Esto que es la oralidad y que es lo más primario, digamos, y que las sociedades más ancestrales eran de oralidad primaria, es decir, que todo lo que se comunicaba, lo que se aprendía, la historia, la memoria, la ficción, todo se compartía de boca en boca. Claro, incluso antes de la escritura. Antes de la escritura. Luego, con el advenimiento de la escritura, pasamos a ser muchas sociedades de oralidad secundaria, es decir, ya no se le daba tanto valor a la oralidad, salvo excepciones, y de escritura, o sea, grafocentrista, pero ni siquiera hoy estamos en una sociedad grafocentrista, es decir, por eso es tal la preocupación porque no leemos libros, la sociedad en general no lee libros, pero antes que nada rompió el no leer a otra persona que te está diciendo cosas. Se rompió la comunicación. Rompió la comunicación. Sí. Entonces es natural que cuando vos rompes el proceso de la oralidad, se vea perjudicado el proceso de la escritura, ¿no? Y se decía, por ejemplo, antes, en otros tiempos, el chico leía frente a los demás compañeros, leía el libro delante de sus compañeros. Hoy prácticamente eso, no sé si ha desaparecido, pero... No, salvo los que hacemos de esto, digamos, una convicción y un modo de ser en el mundo, es decir... Yo estoy convencidísima de que como docente ahora hablo, ¿no? Sí. Docente dentro del arte, que lo que nosotros dediquemos a la lectura, a los distintos modos de lectura y los distintos lenguajes que tenemos para leer, no es tiempo perdido, sino que es tiempo ganado. Y entonces, por ejemplo, con mis alumnos que son o universitarios o son a veces gente muy adulta y a veces futuros formadores, futuros docentes, ¿no? Sí, sí. Que es a donde uno tiene que apuntalar más. Bueno, nos proponemos que, por ejemplo, los 5 o 10 últimos minutos alguien comparte algo que le gustó, que quiere compartir, y puede ser literatura, o puede ser una noticia, o puede ser un disco, o puede ser algo. Y en eso del proceso de presentarlo, por lo menos decir por qué eligió eso para compartir, o a veces uno lee, también estamos recuperando esto de comunicarnos más potencialmente y humanamente hablando, claro, con las relaciones, ¿no? Es mayor la calidad de vinculación, y uno como docente sabe que el 90% del éxito del aprendizaje en cualquier nivel de formación, y sea formal o no formal, por decirlo de alguna manera, está garantizado por el vínculo que establezcamos con aquel que está guiando el proceso de construcción de esos saberes o aprendizajes. Ajá. Es decir, nadie aprende lo que no quiere aprender, y en esa palabra quiere está la voluntad. Está comprobado que el ser humano, para aprender cosas nuevas o interpretar,
tiene que poner en equilibrio como tres patas de una mesa, que son el querer, el poder y el saber. Sí. Hay quien sabe y quiere aprender otras cosas, entonces puede aprender. Hay otro que puede, que quiere y a lo mejor no sabe tanto, pero también al querer se lo propone y lo hace. Ajá. Ahora, quien sabe y puede, pero no quiere aprender, no aprende. Y ahí es donde está ese querer. ¿Y cómo se estimula lo afectivo, no lo emocional, que es ese vínculo que establece? El que no quiere, por ejemplo, ¿cómo se estimula aquel que no quiere? Y con la apatía, con el desinterés, porque no logramos realmente establecer un buen vínculo comunicativo. Porque quizás ¿ese vínculo que es afectivo o comunicacional únicamente? Está todo junto. ¿Sí? A veces, por muchos años nos han querido convencer de que en nuestras sociedades de que la emoción no cuenta. Sí. Nosotros somos tanto pensamiento, intelecto, cuerpo y emoción, o que el cuerpo no cuenta. Sí. Y cómo cuenta mucho más el cuerpo que las palabras. Vos sabrás que de un mensaje, de algo que nosotros nos comunicamos oralmente, el 60% de su credibilidad o su credibilidad o su significancia o su efectividad, frente al otro. Está en el gesto, en lo corporal. Sí. Otro 30% está en lo vocal, o sea, en la entonación, en la música con que te estoy diciendo las cosas. O la misma mirada. Y la misma mirada. Que los ojos significan mucho, por ejemplo. Es, digamos, el gran potencial, los ojos, ¿no? Ajá. Y solo el 10% es lo verbal. Es decir, lo verbal, pura y exclusivamente hablando de palabra dura, que la palabra nunca va despojada de lo que, aún en el que podamos pensar como más inexpresivo, siempre hay algo de expresividad, siempre está diciendo algo más su cuerpo, su mirada o su no mirada, o su silencio, sí, o su lenguaje llano. Entonces, si esto es así, si que ya está comprobado, un 90% se atribuye de esa credibilidad o de esa eficacia a lo no verbal, es que nos tenemos que poner a pensar más qué hemos hecho de la comunicación oral, más que nada un monólogo. Sí. Muchas veces nos encontramos en la sociedad diciendo, bueno, pero ¿qué te pasa si yo no te dije nada malo? Ah, sí, pero ¿y la cara con que me lo dijiste? O la mirada, o cómo me miraste, o cómo la entonación que le diste. Uh-huh. Es verdad, todas esas cuestiones que a veces uno, por traerlas naturalmente, pegan el otro. Naturalmente, y a veces no nos damos cuenta porque como hemos tenido una educación que se olvidó del cuerpo, que se olvidó de lo emocional, entonces nos quedamos solamente con estas palabras que pueden decir mucho más cuando le sumamos emoción y gesto, emoción y música, emoción y sonido. Y todo eso, quiérase o no, se traslada intrínsecamente a la calidad de vida. Entonces, si uno tiene buenos vínculos laboralmente, con sus alumnos, con su familia, con sus amigos, lógicamente que aprende y es mejor en el mundo y participa mejor y puede leer mejor al otro. ¿Cómo se hace hoy en día para competir con la internet y la televisión, por ejemplo? Sí, esa es la pregunta, ¿no? Del millón. Del millón, ¿no? Hoy en día, sí, frente a todo lo que dijiste hasta ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo hace un padre, un docente para competir con algo a veces que puede ser abstracto, electrónico, muy despojado de todo tipo de gestualidad, de sentimientos? Bueno, yo creo fervientemente que hay que volver a la fuente, que hay que volver, sí, al espacio de comunicación, de presencias, o sea, de estar con el otro, de no leer para el otro, sino leer con el otro, de no contar para el otro, sino leer con el otro. Este acto que es muy primario, pero que es muy necesario, porque ya sabemos que por más tecnologías avanzadas que tenemos y que vamos a seguir incorporando, sí, y que son muy fructíferas y muy importantes para nuestra evolución en ciertos aspectos. Sí. Pero si nos olvidamos de que somos seres humanos y que crecemos y que, como dice Paulo Freire, existir humanamente hablando es poder nombrar el mundo. A través de una computadora yo no estoy pudiendo nombrar el mundo con el otro. Y Paulo Freire dice, quien lo nombra lo está transformando. Esta otra cuestión que decimos, ¿por qué no participamos? No nos hacemos cargo, ¿por qué no esta falta de compromiso con la palabra y con el cuerpo?
Y justamente porque nos sentimos, aunque tengamos la voz, nos sentimos sin voz, porque no hay nadie del otro lado que nos escuche y que nos lea. Entonces, más que muchas otras técnicas que uno pueda, o estrategias que uno puede establecer para leer un libro, yo creo que sobre todo hay que recuperar lo bueno, lo lúdico, lo divertido, lo gozoso que puede ser contar con otro, estar con el otro, leer con el otro, en la familia sobre todo. Esto que yo a veces me duele que me digan, vos fuiste una privilegiada, por esto que te contaba muy sintéticamente, ¿no? No, por eso, pero una privilegiada. Y creo que no, que quizás fue una generación donde todavía se le daba importancia a esa comunicación y a ese humanismo, ¿no? Pero también esa generación surgió la televisión donde se llamaba la caja boba, pero en realidad era utilizarla o no, de acuerdo a lo que uno convenía o no, pero también había mucho más lectura, reflexión y sobre la misma lectura había la comunicación, existía la comunicación, la del debate, existía el cambio de opiniones, ¿no? Sí, el diálogo, no, pero a mí me parece, y la argumentación, todas estas cosas que nos sirven no solo para leer y disfrutar de un libro, sino nos sirven para conseguir un trabajo, para rendir un examen, es decir, es lo primario. Pero nos hemos olvidado de eso y no somos conscientes de lo que estamos produciendo. Marcela, me imagino que habrás sentido el comentario de muchos padres, yo diría casi desesperados, de decir, mi hijo se está transformando en autista, ¿no? Ya están los síndromes, viste, del dedo y de no sé cuántas cosas. El síndrome del dedo, pero digamos, 6, 7 horas frente a una computadora sin hacer nada, o frente a la televisión, prácticamente aislado, ¿no? ¿Cuál es el papel de los padres frente a ese tema? Bueno, eso un poco, yo no me quiero poner como ejemplo, pero en el sentido de que yo lo que viví, lógicamente uno lo traslada. Es decir, nadie da lo que no tiene. Seguramente a los padres a veces se les hace muy difícil porque ellos mismos no pasan o pasaron hace mucho tiempo o nunca pasaron por esa experiencia de lo que es estar con un libro o sentarse a hablar y discutir con otros. Entonces, ellos son los que primero tienen que pasar por esa experiencia, digamos, gozosa de leer, no por obligación. Vos sabés que las estadísticas dicen que los argentinos leemos más o menos, por promedio, medio libro por persona. Medio libro gozosamente, es decir, no un libro técnico o que te demanda tu profesión, sino esa lectura que por decir, por placer. Entonces, imagínate, yo leo muchísimos libros, que debe ser varios tantos que no leen ni un libro, porque para que dé medio libro por persona en los argentinos, y todos estamos más o menos igual en los diferentes países, sobre todo de Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hay que recuperar ese placer desde el adulto para después poderlo fomentar en el niño. Nosotros ves que entre las actividades que tenemos con el grupo Puro Cuento es justamente contamos también con niños, hacemos espectáculos para niños, pero sobre todo va dirigido a los adultos y a los jóvenes. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, ¿quién es el que valora lo que vale o que no vale, lo que es interesante o no interesante? El adulto. El niño va a donde lo llevan, es decir, hasta que él tiene una autonomía como para decidir y ha formado su criterio, depende del estímulo que den o no den sus padres. Si sus padres no estiman que es importante, por ejemplo, la hora de la mesa, que eso también está comprobado, y sabrás que hay unos planes desde el Ministerio de la Nación de Promoción Social. Está comprobado de que el momento en donde uno más se nutre culturalmente hablando es el almuerzo. Entonces pensemos en toda la cantidad de niños que tienen que ir a almorzar a comedores. Los proyectos que hay es que el niño lentamente vaya recuperando su espacio familiar para el almuerzo, con su mamá y su papá. Claro, hay que hacer un montón de cosas, de estrategia, para que esa mamá y ese papá tengan trabajo, para que puedan así brindarle lo que necesita, ¿no? Una realidad social, a lo mejor el papá no está en la casa, o llega tarde, o la mamá, o los dos tienen que ir a trabajar y... Bueno, es un problema. Es un problema es un problema, pero digo, uno también puede optar. Hay gente que no puede, pero hay otros que podemos.
a veces yo dando cursos o talleres con docentes o con futuros docentes o profesionales, y entonces me dicen, no, lo que pasa es que no tenemos tiempo. El tiempo uno lo elige, si en lugar de almorzar o de cenar, si es el momento en que estamos todos juntos, en la familia, en vez de prender el televisor, decimos, a ver, ¿qué te pasó hoy? O mirá lo que encontré. O, no, solamente eso, ya estamos dando pie para ir acercándonos y compartiendo. Y mañana será que preparamos juntos una receta, y pasado será que le cuento qué era lo que pasaba con mi abuela. Es decir, hay cosas que se cortan, y esto fue muy representativo cuando en oportunidad de la inundación del 2003. Ajá. Sabés vos que vinieron los cascos blancos, eran del Ecuador, sobre todo investigadores, y les llamaba mucho la atención porque enseguida llamaron a narradores orales para que fuéramos. Sabía. Ajá. Y entonces ellos se asombraban porque no eran ni las madres en los centros de evacuado en general, ¿no? Ni las madres ni las abuelas, muy jóvenes, madres y abuelas, las que calmaban a los niños, las que los hacían dormir, sino que eran las bisabuelas. Y es porque ahí se cortó este vínculo, esa generación, sí. Que ese vínculo a través de, aunque no supieran leer y escribir palabras, o sea, el lenguaje escrito, sí sabían leer otras cosas, leer la naturaleza, leer, hacer una receta, leer las verduras cuando están mejor o los frutos, es decir... ¿Cómo fue esa experiencia con los inundados? Fue muy gratificante y muy ambigua, ¿no? Porque yo los primeros días recuerdo que volvía y lloraba mucho de ver las cosas que uno vio que jamás pensó que iba. Mira, yo estuve trabajando en el sismo del 85 en México, o sea, en catástrofe, narrando. Estuve trabajando en Costa Rica en un huracán, digamos, también en catástrofe, pero claro, nunca pensé que me iba a tocar una catástrofe en mi propia ciudad. Ajá. Y en realidad, nosotros no estamos educados para una catástrofe, siendo que esta ciudad, por sus condiciones geográficas y hidrológicas y todo lo demás, potencialmente tiene que recibir una educación para eso. O sea, uno va a México y cada tanto, una vez por mes, en cada escuela se hace un simulacro de sismo y se... Bueno, después del terremoto. Entonces, fue muy duro, porque claro, cuando nos dicen, y bueno, ustedes vayan, y si saben, si les preguntan cosas, que al principio los que podían hablar preguntaban por su familia, por su casa, por su montón, los que hablaban, por su perro, por sus afectos, sí. Su historia. Contéstenle, porque es peor, y eso uno lo sabe, el poder de la imaginación es tan fuerte que obra en el ser humano casi con la misma fuerza que lo vivido. Es decir, cuando yo estoy imaginando cosas y no tengo respuesta y sigo fantaseando sobre posibilidades que a lo mejor son erróneas, cuesta mucho más después procesar, porque la imaginación realmente va armando casi una vida paralela, ¿no? Sí, la mente es muy fuerte sobre lo emocional. Sí, y aparte el pensamiento imaginario es una forma que tiene el intelecto de obrar, que no es de la razón o del pensamiento convergente, pero es tan fuerte como una experiencia. Sí, hoy en día se habla hasta de emociones tóxicas. Exactamente, bueno, y de la inteligencia emocional, ¿no? De emocional o de emociones tóxicas, sí. Frente a esta sí. Lo que puede ser también lo racional. Lo racional. Y bueno, entonces, claro, cuando nos dicen eso, y yo digo, bueno, y si me empiezan a preguntar por sus padres, o me preguntan como me pasó, ¿no? Yo tenía el primer grupo que fui a contar de adultos, había una señora que a los 5 minutos que yo empecé a contar, se empezó a roncaba, y cada vez que la gente aplaudía, ella se despertaba. Y cuando yo me encontré con mis compañeros, y bueno, nos íbamos contando todo lo que nos pasaba, me decían, ellos me cargaban, ¿no? Y me decían, pero vos sos peor que un baño, una adormecita la mujer. Pero a la segunda vez que fui,
esta mujer venía así, me ve con los brazos abiertos y me dice, ay, qué bueno que vino Marcela, por fin voy a descansar. Y después, en el devenir de varias contadas más, ella me iba contando que, bueno, que su viejo, su esposo, no lo encontraban y que todas las tardes salían sus nietos a ver si a buscarlo. Entonces ella de noche no podía dormir y sentía los helicópteros y todo eso, y que ella no podía, pero que cuando empezaba a escucharme se sentía otra vez como cuando era chica y le contaban un cuento. Y esto vos sabés que, bueno, los cuentos son como un método de hipnosis colectiva, el más corroborado a través de toda la historia de la humanidad. Los grandes profetas, los psicólogos, los sociólogos, todos han empleado el método del cuento como para incentivar, como para activar la imaginación, para estrategia de comprensión de la realidad, de moral y de unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que uno se abandona, empieza a imaginar esto que se va narrando, tejiendo solo de palabras y de sonidos, y entonces ese entrar en el mundo de la imaginación hace que pierdas también los miedos, y es por eso que el niño cuando es muy chiquito pide que uno le cuente un cuento, porque tiene ese terror de dormirse y de al despertar perder todo lo que quiere, ¿no? Bueno, esto era más o menos lo que le pasaba a la gente en el medio de la inundación, y poder desde ahí comenzar a hablar de sus propias historias o de hacer en el cuento una catarsis de lo que a ellos les pasaba, fue muy gratificante en ese aspecto. Es decir, saber que uno, incluso cuando vamos a contar en un hospital o en la cárcel, es posible, puede generar en el otro no solo la confianza para que te escuchen, sino la confianza en él mismo, y en que puede procesar a través de esa comunicación y vinculación un montón de cosas, y leer y comprender un montón de cosas que le está pasando en la vida o por la cual está atravesando. Y es posible construir aún en la cárcel la libertad a través de la palabra, y es posible construir un estado saludable a pesar de una enfermedad que pasa por otros rincones, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con la salud. La palabra cura. Es más, nuestros prototipos de narradores son los chamanes, que siguen curando con la palabra, pero que además cuentan y mantienen viva la memoria del pueblo. Marcela, y vos sos autora de la primera ópera para niños. Sí, sí, Brujácara. No es la única, pero, no. O sea, no es mi única ópera, pero sí, esa es la primera. Y sí, es una cosa, bueno, me llena de orgullo, y por supuesto nos ha llenado de orgullo a todos los que hemos participado de esa experiencia. ¿Y los chicos crees que sienten lo mismo que sentías vos cuando la admirabas a tu abuela cerquita de la mampara? Yo supongo que sí. He tenido muchas experiencias bellísimas. Cuando la estrenamos, que hace ya bastantes años, hace 2 años se estrenó en Viena, porque hay muy pocas óperas para niños en el mundo, ¿no? Sobre todo hay adaptaciones para niños. Yo me di cuenta cuando estrenamos que había mucho prejuicio de parte de la sociedad adulta, como que la ópera es para ciertos sectores, y que si era para niños, ¿qué me la iban a entender? Un niño no entiende ópera. Y no es entender o no entender, es disfrutar. O sea, el arte se siente, se disfruta, se goza, nos pelea y nos reconcilia, es decir, con el mundo. Entonces no se trata de entender o no entender. Y yo les decía que creía realmente que eso que a mí me había pasado lo puede sentir cualquier niño, cualquier joven, cualquier adulto. Y así fue. Insistimos mucho para que llevaran, además gratuitamente, a gente de Alto Verde, a gente que me decía, no, pero esos niños. Y yo te puedo asegurar que esa experiencia fue maravillosa. Al día de hoy me encuentro con gente que ya son grandes. Yo fui a ver esa ópera y te cuentan la historia, y no solo que te la cuentan, sino que y no la van a volver a hacer, porque yo quisiera que mis hijos, es decir, cuando ya alguien te dice, yo quisiera que mi hijo la vea, que mi hijo la disfrutara,
un padre que te dice eso, los padres en general, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Así que si alguien a mí me dice, háganla de nuevo porque yo quisiera que la vea mi hijo o mi nieto, en el caso, es porque realmente le pareció que es algo que le aportó a la vida y que quisiera que su hijo también lo disfrute. Entonces, bueno, ahí estamos con proyectos, no sé si de volver a hacer esta, pero sí estamos con un proyecto muy lindo de la flauta mágica para niños y con niños. Y siempre pensando que hay una gama importantísima de lenguajes, que no son solo el verbal, que estamos todos los días teniendo que leer, que interpretar, que decodificar para estar mejor, para ser mejor en el mundo, para sentirnos involucrados en la sociedad y no marginados por la sociedad. Así que bueno, uno sigue trabajando pensando que justamente estas vinculaciones y este poder disfrutar y ser y participar son los que nos dan unas herramientas geniales para la vida, aunque el día de mañana no lleguen a ser músicos, ni actores, ni narradores, ni escritores. Todo eso hace que seamos mejores personas, ¿no? Bueno, realmente ha sido un gusto hablar con vos. Gracias a vos realmente por el espacio y por permitirme compartir con la gente. Bueno, pasó Marcela Sabio con nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro.